Arranca grabación. Listo, entonces, permítanme, yo comparto mi pantalla, les voy contando, me puse en la tarea de lo que me comentó ayer, el miércoles fue, Leonardo, sobre si era posible mirar algún ejemplo de implementación pues del marco un poco más realista, ¿no? Un poco más cercano a la realidad. Y les cuento que encontré dos cosas. Por ahí encontré algo asociado a una compañía, pero no tenía mucha información realmente, pues precisamente como por guardar su confidencialidad. Entonces no me pareció como tan interesante. Lo que hice fue buscar en material en repositorios universitarios y encontré uno de un ejemplo de implementación, también en una compañía real, pero claramente ustedes entenderán que con un punto de vista académico. Y está interesante, yo creo que con ese pues podemos hacernos una idea un poco más cercana a la implementación. Listo, compañeros, y Leonardo que expresó ahí específicamente esa dudita y esa inquietud. Gracias. Entonces, ahora lo revisamos y bueno, yo creo que basándonos pues en lo que Buenas veamos tardes. ahí, podemos, hola, buenas tardes, ¿qué tal? En lo que veamos ahí podemos hacer un ejercicio pues para que ya, digamos, no nos quedemos solo con el que leamos, en el que revisemos, sino que también hagamos algo de parte de nosotros. ¿Listo? Entonces, para llegar a ese punto, primero vamos a mirar un poco qué es esto de la coordinación de implementación del marco. Ustedes se van a dar cuenta que en esta parte lo que vamos a conocer es cómo todas las partes interesadas internas de alto nivel, de nivel de proceso y de nivel de implementación o técnico, pues van a estar combinadas de alguna manera en, digamos, en la tarea, en el trabajo, en la búsqueda de ese objetivo de implementar el marco según lo que ellos hayan pues consignado como su hoja de ruta. Entonces, tal cual como ven aquí en este gráfico, ¿sí? Ojalá se alcance a ver bien. Ustedes pues pueden apreciar que están los tres niveles que les mencionaba, el nivel ejecutivo, el nivel de procesos de negocio y el nivel de implementación operaciones. Si observan la imagen de la izquierda, se van a dar cuenta que a nivel ejecutivo está toda la planeación de riesgo organizacional, en la cual pues claramente hay un enfoque de priorización en lo que tiene que ver con los requisitos del negocio, con la misión del negocio como tal. Desde ese enfoque de misión de negocio es desde donde se empieza la aprobación como tal de los niveles de riesgo, de los niveles de tolerancia al riesgo, perdón, de los niveles del marco como tal, no la aprobación de los niveles del marco como tal, sino la decisión basada en esos niveles del marco, ¿sí? Y ese nivel ejecutivo teniendo en consideración esos puntos, esos aspectos, hace la priorización de las actividades claramente de alto nivel en lo que se refiere al riesgo. Entonces ahí la priorización está enfocada al uso de los recursos, a cuál va a ser el apetito de riesgo y cuál va a ser el presupuesto destinado a la implementación del marco como tal o a la implementación de tareas enfocadas a la mejora de la ciberseguridad. Siguiendo entonces el orden de este ciclo de trabajo que se presenta, viene ya a entrar en operación lo que es el nivel de negocios o el nivel de procesos, lo que nosotros podríamos, digamos, comparar con los líderes de áreas, líderes de procesos, ¿sí? Ese nivel, esos líderes van a tener un enfoque ya de gestión de riesgos desde un nivel no tan bajo como el de implementación, ¿sí? No enfocado a lo técnico y a la operación como tal, pero tampoco tan alto como el de la toma de decisiones que se da en el nivel ejecutivo, ¿sí? Entonces, las acciones que están ligadas a ese nivel de proceso van a ser el de la implementación de esos niveles como tal, ¿sí? Que vienen desde la alta dirección, el desarrollo de los perfiles en lo que tiene que ver no con implementar los resultados de los perfiles, ¿sí? Sino en, digamos, definir cuáles van a ser los resultados esperados. Desde ese nivel es desde el cual digamos, se seleccionan esos resultados esperados y es desde donde se podrían seleccionar las diferentes categorías y subcategorías que voy a incluir a mi perfil, ¿sí? Desde ese punto donde está el nivel de negocio, es decir, los líderes de proceso, habiendo hecho ese desarrollo de perfiles del marco, esas actividades que están ligadas a obtener esos resultados de las subcategorías del núcleo del marco pasan ahora sí al nivel de implementación.
en ese nivel de implementación, los colaboradores, los roles pues que están en ese nivel, se encargan entonces de asegurar ya como tal la infraestructura, es decir, que ellos son los que van a implementar el perfil o implementar las acciones ligadas a obtener los resultados que se muestran en el perfil. ¿De acuerdo? Esa actividad pues va a tener toda una relación con la base o con el core de lo que nosotros veíamos de gestión de riesgos. Eh, Hacer la identificación de activos, hacer, digamos, la actualización de la información relacionada con esos activos, evaluar vulnerabilidades y amenazas, para así medir de alguna manera o iniciar la medición de alguna manera de lo que son los riesgos, ¿sí? O implementar también las actividades de control derivadas de esos riesgos, volviendo a pasar al nivel de proceso, ¿sí? Ya con, digamos, la gestión fuerte de operación de esos riesgos ejecutada para que el nivel de procesos envíe esa información a nivel de informe para toma de decisiones de nuevo al alto nivel de la compañía o el nivel ejecutivo o el nivel gerencial. ¿Sí? Entonces, esa es la manera como se relacionan esas tres, digamos, jerarquías o esos tres niveles que podemos encontrar dentro de una organización. Ven ustedes que pasa desde la planeación de presupuestos, definición de la tolerancia del riesgo, definición de los perfiles e implementación de esos perfiles hasta la retroalimentación que se da para poder ver cómo quedó entonces ese mapa de riesgos con toda la operación realizada. ¿Listo? Si hay dudas de este proceso, me cuentan, ¿no? Recuerden que pueden interrumpirme porque no veo si levantan la mano. Listo, esto es básicamente lo que les estaba explicando, ¿no? El nivel ejecutivo comunica las prioridades de la misión, los recursos disponibles y la tolerancia al riesgo general a nivel de compañía o de proceso, ¿no? Porque aquí hay algo que hay que tener en cuenta. El marco, y van a ver ustedes ya más adelantico cuando estemos viendo cómo se define el alcance para la implementación de este marco, puede estar enfocado a un solo proceso de la organización, a un solo producto, a un objetivo de ciberseguridad específico, como el que veíamos ayer, el miércoles, perdón, en el ejemplo del ransomware o el de la denegación del servicio. Entonces, pues, por eso el tema de la tolerancia al nivel de riesgo puede ser a nivel compañía completo o a nivel de un proceso específico, dependiendo del alcance. El nivel empresarial o de proceso utiliza la información como entradas en el proceso de gestión de riesgos. Luego colabora con el nivel más bajo de operación para comunicar esas necesidades de negocio y crear un perfil. Es decir, ese nivel de proceso toma entonces eh, las decisiones como tal de la alta dirección y las traduce de alguna manera en actividades o tareas para el nivel de operación o el nivel más técnico. Ya el nivel de operación comunica ese progreso de implementación del perfil al líder de proceso, ¿sí? Ese nivel empresarial de proceso utiliza la información para realizar una evaluación del impacto como tal y del estado de los riesgos después del trabajo realizado para comunicárselo a la alta dirección. Ok, ¿cómo utilizar el marco? Aquí ya vamos a empezar a revisar precisamente cuáles van a ser las tareas que se van a definir para la implementación del marco y van a ver que existen una serie de pasos que propone el mismo NIST para de alguna manera llegar a una adecuada implementación de lo que se busca con el marco. Ustedes saben que es la mejora de la gestión de riesgos de ciberseguridad. Esos riesgos de ciberseguridad, ustedes van a ver que su gestión como tal depende de la madurez de todos los procesos que tiene la organización, específicamente sus procesos de seguridad y ciberseguridad, incluyendo la de las partes externas, ¿sí? Es decir, proveedores de servicios. Recuerden que este marco está bastante enfocado en garantizar que se tiene en consideración toda la cadena de suministros, ¿no? Entonces hay que incluir en ese, digamos, en ese nivel de preparación lo que son los proveedores de servicios. Las directrices que se dan en el marco para su uso, para, digamos, llegar al buen fin de la mejora de la gestión de riesgos de ciberseguridad, está enfocada precisamente a las organizaciones, ¿sí? Pero de la misma manera, digamos, los proveedores de servicio van a requerir, digamos, implementar esas mejoras, esas actividades y seguir estas directrices para también mejorar su ciberseguridad y, digamos, encajar de la mejor manera en esa cadena de suministro. Entonces, las directrices del marco se podrían resumir en las siguientes.
gestionar el riesgo y la seguridad de la información en el negocio, abordar los requisitos de alojamiento web y otros servicios de aplicaciones y proporcionar una guía de seguridad para sus consumidores. ¿Sí? Esas son, digamos, unas directrices generales para las organizaciones y para los prestadores de servicio. Las organizaciones en general van a poder utilizar el marco como parte clave de su proceso de gestión de riesgos, identificación, evaluación, administración, controles, tratamiento. ¿Sí? El marco sirve en organizaciones que vayan a, digamos, de alguna forma implementar de cero la ciberseguridad, es decir, a crear desde cero sus programas de gestión de riesgos, su, digamos, procedimientos para gestionar esos riesgos, pero también sirve para complementar los que ya existen. Es decir, no es obligatorio que una compañía que ya tiene un modelo de gestión de riesgos definido descarte totalmente lo que ya ha venido trabajando, sino que al contrario, puede superponerlo con lo del marco y hacer digamos, una especie de análisis de brecha que le permita identificar qué actividades debe incluir en una hoja de ruta para alcanzar la mejora que busca, ¿sí? En ese orden de ideas, como les digo, no se utilizaría el marco como algo exclusivo, que hay que, digamos, sacarle su espacio solamente al marco, quitar lo que ya venimos trabajando, sino que se puede utilizar como complemento. El marco puede servir también como una base, ¿sí? Como les digo, para un nuevo programa de seguridad en general, no solo en temas de riesgo, sino un nuevo programa de seguridad. No sé si ustedes han escuchado pues, una palabra que se utiliza en organizaciones donde todavía no tienen un sistema de gestión, un sistema de seguridad implementado completo, que cuentan con un modelo de seguridad o un modelo de ciberseguridad que lo que hace es seguir buenas prácticas. El marco va a servir como eso, es decir, a servir como un nuevo programa de seguridad, un nuevo modelo de ciberseguridad para las organizaciones, como, digamos, como algo nuevo, como algo que parte de cero o como algo que viene a complementar esos marcos ya existentes. Es decir, funciona de la misma manera tanto para la gestión de riesgos de ciberseguridad como para un modelo de ciberseguridad. ¿Listo? En este caso, ahora vamos a ver, después de conocer pues cómo podríamos usar ese marco, cuáles son esas prácticas de ciberseguridad básicas que nos presenta el marco permítanme un adelanto un poquito y después retomamos esto, para poder implementarlo de la mejor manera. Esas prácticas o pasos son los que aparecen aquí en pantalla. Entonces vamos a ver que hay 7 pasos y de cada uno de estos pasos vamos a intentar hacer un ejercicio práctico. Entonces repasemos primero los pasos de una forma muy inicial para que revisemos la implementación que proponen en el documento que les decía. De esa forma podemos interiorizar un poco cada uno de estos pasos y cada uno de los, digamos, entregables que está relacionado a él. Ok, entonces los pasos van a ser los siguientes. Definir la priorización y el alcance. Para los que ya han trabajado en sistemas de gestión de seguridad de la información o en modelos de seguridad, de pronto han notado que en la mayoría de los casos existe un alcance definido, es decir, yo tengo como organización que decir cuáles van a ser los límites para el sistema que estoy implementando, para el modelo de seguridad que estoy implementando. ¿A qué se refieren esos límites? Se refieren a hasta qué proceso va a cubrir, hasta qué área va a cubrir ese modelo, cuáles áreas de pronto, por cualquier razón que defina la compañía, no van a ser parte de esas actividades de ciberseguridad que se están implementando, ¿sí? Y van a ver ustedes, ya más adelante lo revisamos, que ese alcance está ligado de alguna manera a los recursos, al contexto de la organización, a las partes interesadas y, digamos, lo que esas partes interesadas buscan con relación a la empresa, ¿sí? Eso es lo que me ayuda a mí a definir el alcance de mi marco de ciberseguridad, de mi modelo de ciberseguridad implementado. Luego viene el paso 2 que nos habla de orientar. En este punto, básicamente lo que se hace es utilizando ese alcance y los requisitos de negocio de la compañía, como sus recursos, la priorización del dinero, se orientan los pasos a seguir para la implementación. ¿Sí? Yo defino entonces de qué manera voy a continuar con esa implementación para así llegar a la parte de creación de un perfil. Creo que la creación de un perfil lo hemos hablado varias veces, lo hablamos varias veces en la sesión del miércoles, pero igual les voy a recordar de qué se trata esto de los perfiles. En últimas,
el perfil actual va a ser la evaluación de todas las categorías y subcategorías del marco que yo estoy cumpliendo. Es decir, lo que yo estoy logrando desde mi modelo de ciberseguridad, desde mi modelo de gestión de riesgos de ciberseguridad. Yo evalúo cada una de esas categorías y subcategorías y dependiendo de eso digo, estoy en este perfil, es decir, estoy cumpliendo de identificar al 100% la subcategoría uno 2 3 4 5 al 50% la 6 al 30% la 7 y de esa manera, con todas las funciones, ¿sí? Identificar, detectar, responder, recuperar, yo voy definiendo en qué nivel me encuentro. Ese es el perfil actual. Entonces, una vez yo tengo mi alcance, he orientado el camino para ejecutar las actividades, paso a crear el perfil actual. ¿Sí? Con el perfil actual puedo realizar una evaluación de riesgos. Es decir, yo ya sé lo que tengo, sé los controles que tengo y los resultados que tengo. Tengo que empezar ahora a hacer lo que ejecutamos nosotros a nivel de ejemplo. Evaluar cuáles son mis activos, saber de esos activos a qué amenazas están expuestos, ¿sí? Calcular la probabilidad y el impacto de que esa amenaza se vuelva una situación real, evaluar entonces esos controles que yo ya he identificado desde mi perfil actual, ¿sí? Y con eso me van quedando mis riesgos residuales. Con esos riesgos residuales yo puedo entonces priorizar para lograr definir cuáles van a ser las tareas que voy a realizar. Pero esas tareas a realizar están ligadas entonces a un perfil objetivo. El perfil objetivo es muy similar al perfil actual, solo que en el perfil objetivo no vamos a colocar cómo nos encontramos en ciberseguridad, en lo que muestra el marco, sino que vamos a ver hacia dónde queremos llegar. Entonces es posible que de esas subcategorías de la función de identificar que encontramos que estamos al 30, al 50% de cumplimiento, queramos llegar a tenerlas al 100%. Es decir, queremos cubrir en nuestro perfil objetivo todos los puntos de identificar porque según la evaluación de riesgos que hicimos, todos los puntos de identificar son necesarios para nosotros. ¿Sí? Entonces, de ahí, de ese pensamiento nace lo de crear un perfil objetivo. Luego avanzamos a determinar, analizar y priorizar las brechas. ¿De dónde sale ese análisis de brechas? De la comparación de mi perfil objetivo con mi perfil actual. ¿Sí? Básicamente esa diferencia va a ser la brecha a cubrir para poder definir lo que viene en el paso 7, que es el plan de acción o la hoja de ruta. Ahí en ese plan de acción o hoja de ruta es lo que nosotros estábamos viendo en la sesión del miércoles, que era la tablita que estaba con el perfil objetivo y al lado teníamos las acciones a realizar, el tiempo que nos iba a tomar o cuándo lo íbamos a hacer, el dinero que teníamos presupuestado para cada una de esas actividades y la priorización, ¿sí? Con esa, digamos, con esos diferentes niveles de priorización que puede definir una organización. Ese se convierte entonces en el plan de acción y hoja de ruta que al final, cuando ejecute esos pasos que aparecen en ese plan de acción, me van a permitir a mí decir, listo, yo creo que ya alcancé mi perfil objetivo. Más adelante vemos que existe una, digamos, una característica propia pues, del marco que nos dice que podemos hacer autoevaluaciones y evaluaciones periódicas repetidas. Es decir, yo puedo analizar mi perfil actual durante muchas veces en un periodo de tiempo para lograr evaluar cómo estoy ejecutando mi plan de acción. ¿Sí? Entonces yo vuelvo y evalúo mi perfil actual, es decir, miro qué categorías y subcategorías estoy cumpliendo y en qué niveles, comparo con lo que espero y de ahí vuelve y salen unas brechas que voy a tener que seguir, digamos, priorizando para lograr alcanzar ese perfil objetivo. ¿Listo? Así en esas palabras muy resumido, ya ahorita después de que veamos el ejemplo, entramos a revisarlo en detalle, ¿sí? Pero pues no quiero que sigamos dando esta parte solo en charla, sino que lo revisemos, intentemos de alguna manera ligar lo que vamos a encontrar en el documento con estos pasos. ¿Listo? Entonces permítanme, yo les comparto aquí ese documento. Permítanme, ya lo abro. Mientras tanto, voy haciendo a Freddy Confitrión. Sí. Listo, ya me pusiste confianza.
Ok, listo. Sí, 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 gracias, Fred. Ok, listo. Aquí están viendo el documento, entonces igual no lo vamos a revisar todo porque es un trabajo de grado, entonces es demasiado extenso. Pero, pues, para que conozcamos qué es lo que se hizo aquí, aquí se hizo la propuesta de implementación de un modelo de gestión de ciberseguridad en un SOC, ¿sí? De una compañía de comunicaciones. En ese caso, pues, el nombre de la compañía por seguridad está, pues, censurado, o sea, no sea el nombre real. Importante que veamos que este trabajo está basado precisamente en lo que estamos revisando, en el framework de ciberseguridad del NIST. Y pues miremos qué hizo esta persona para poder proponer ese marco de trabajo dentro de ese alcance, ¿no? Recuerden que hay que tener presente que el alcance es el SOC. Entonces, listo, permítanme, aquí busco la sección específica donde arranca el tema del marco y ya vuelvo a compartir pantalla. Voy a pausar un segundo. Aquí hay algo interesante que vamos a aprovechar para revisarlo y es lo que les decía, el marco del NIST no nos dice específicamente, ojo, usted tiene que seguir el modelo de riesgos del NIST. No, aquí esta persona propone el uso de ISO 31000 para la gestión de riesgos. No sé si todos ustedes conocen ISO 31000 o de alguna manera han tenido algún acercamiento. En general es muy similar, sí, nos habla del tema de identificación de los activos, amenazas, vulnerabilidades, enfocado pues a los procesos, y de ahí se hace el cálculo con la prioridad y el impacto, ¿sí? Tal cual. Teniendo pues en cuenta obviamente lo que yo les mencionaba, ¿no? Un barrido de los riesgos inherentes, luego todo el tema de trabajo de evaluación de controles para luego evaluar el riesgo a nivel residual. Esta persona propone entonces para su análisis de riesgo la siguiente metodología. Aquí, para que veamos cómo se podría, digamos, realizar una metodología propia, diferente a la que vimos, no tan simple. La que vimos, si ustedes se acuerdan, era de 3x3. En este caso, la persona definió una de 5x5, donde miren los niveles que ha definido. De probabilidad, habla de niveles 1 como raro, 2 improbable, 3 posible, 4 probable y 5 casi seguro. Y las descripciones las ha hecho también basados en, digamos, en un histórico, ¿no? Dice que es raro si no se ha presentado en los últimos 3 años. Improbable si al menos una vez en los últimos 3 años se ha presentado, posible si al menos una vez en los últimos 2 años, probable si al menos una vez en el último año y casi seguro si se ha presentado más de una vez en el año. Entonces, ven ahí ustedes lo que yo les decía. Cada modelo de gestión de riesgos puede ser diferente, puede estar basado en diferentes marcos de referencia, en diferentes normas. Para el impacto, esta persona definió un nivel 1 insignificante, donde dice que si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. Un Sebastián, nivel una cosita. ¿Puedes volver a decir tengo una pregunta de arriba de eso? de Eso. esto. Sí, sí, sí. Es que quería preguntarte ahí si en la descripción puede utilizarse lo mismo. O sea, si bien la 2 y la 3 tienen la misma descripción, eso puede pasar. En 8 es permitido. No, no te entendí muy bien, o sea, que yo deje solo descripción y ya. No, 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 no. Que la descripción 2 y la descripción de la 3 sean lo mismo. Eso es normal que se puede presentar, ¿no? Se puede hacer, ¿no? La descripción de la tabla 2 y de la tabla 3. No, no, no. En el nivel 2 y en el nivel 3 la descripción son lo mismo. A eso me refiero. Son Ah, ok, diferentes. no, ya, esto. Ajá. Ah, seguro fue un error tipográfico. Seguro fue un error tipográfico, sino que aquí pasan dos cosas. La persona está haciendo una descripción, digamos, a nivel texto sin tener en cuenta un criterio como el que presenta en la frecuencia. ¿Sí? Importante que en las frecuencias sea diferente, que aquí sí pasa, es diferente. En el nivel 2 dice al menos una vez en los últimos 3 años y en el nivel 3 dice al menos una vez en los últimos 2 años. Cambia. Aquí él debió haber cambiado la descripción, de pronto diciendo el evento puede ocurrir en algún momento en el tiempo y aquí el evento podría ocurrir en algún momento, pero con mayor frecuencia o algo así por el estilo, para diferenciarlo. Pero esta parte, digamos que no es problema, solo que pues, no se entiende muy bien, puede generar Sí, confusión sí, si por son eso, por iguales. eso hacía eso pensé que
podría tener Sí, algo. no, realmente no es problema, porque con la frecuencia sí se entiende. Ya aquí, si los deja iguales, ahí sí sería Sí, problema. claro, claro, ya ahí sí, Ujú. ya. Vale, listo. Gracias igual Gracias, por la duda. disculpa. No, tranquilo, está buenísimo. Ok, listo. Y aquí entonces en el impacto, miremos que él coloca. Si, en insignificante, si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad. ¿Sí? Efectos mínimos, algo muy leve. Menor, si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad. En estos temas del impacto, y menos mal que en este ejemplo está así, las descripciones que son de este estilo, cualitativas y muy generales, tienden a ser confusas, porque esto de decir tendría efectos mínimos o tendría bajo efecto, pues puede ser confuso, pues qué es un efecto mínimo, qué es un efecto bajo, ¿no? Y es bajo la Porque, interpretación de cada quien, ¿no? Porque sí, pues exacto. cada uno tiene su mínimo y su máximo, tal vez. Exactamente. Cuando una descripción de impacto es mucho más rigurosa en lo que tiene que ver con definir niveles y no solo en un impacto de forma general, porque yo puedo decir, no, yo voy a definir un impacto en lo financiero, un impacto en la operación, un impacto en la imagen, un impacto, bueno, en cualquier otra característica. Entonces, por ejemplo, yo podría decir insignificante si las pérdidas financieras son menores a 1 millón de pesos, dependiendo de la compañía, claramente, ¿no? Yo podría decir eso en lo financiero. Y luego tengo otra columna que dice eh, impacto operativo, insignificante si la operación no se detiene por más de 1 hora o el riesgo no afecta a la operación por más de 1 hora. Es un ejemplo, recuerden. Y en imagen yo podría tener otra columna para descripción de impacto por imagen o reputación. Y es insignificante si la reputación de la compañía no se ve afectada de ninguna manera. Luego, para un nivel más alto, yo podría decir el impacto financiero es alto si se afectó por más de 30 millones de pesos. El impacto en imagen es alto si se afectó la reputación de la compañía a nivel regional o a nivel nacional. ¿Sí me entienden? Hay que tener mucho cuidado cuando se definen los impactos porque cuando jugamos con estas descripciones un poco genéricas, generales y cualitativas, donde yo no puedo identificar claramente dónde aparece el cambio de un punto a otro, sino que va a depender de la interpretación de quien gestione el riesgo, se hace peligroso para la misma gestión que yo no sepa definir adecuadamente en dónde está mi nivel de riesgo. ¿Sí? De pronto una persona, la que está liderando los riesgos, es una persona positivista, entonces tiende a poner todo del nivel 3 hacia abajo, o si de pronto es alguien más bien negativo, tiende a poner todo del 3 hacia arriba, ¿sí? Entonces esas descripciones generales pueden generar esas confusiones. Sí es clara la razón, ¿verdad? Sí. Ok, listo. Esos son los niveles que he definido aquí. El nivel 5 crítico, si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad. Ya por acá entonces van a estar unos niveles de madurez que ha definido propios esta persona. Miren ustedes que estos niveles de madurez no tienen nada que ver con los niveles del marco. Entonces, pues la verdad no son tan relevantes para lo que estamos revisando. Solo que es importante porque puede ser una forma de medición que la propia organización implementa y quiere utilizar, lo que no va en contravía con el marco. ¿Sí? No hay ningún problema en que cada organización tenga diferentes formas de medirse o de medir cómo está su seguridad internamente. Ojo, respecto a lo que ellos consideran, no respecto al marco, ¿no? Porque respecto al marco va a ser con los niveles del marco. Listo, entonces aquí ya vemos lo del riesgo. Luego van a ver algo interesante que no, digamos que no vimos de esta manera en, en la matriz que vimos el miércoles, ¿sí? En el tema de gestión de riesgos que vimos el miércoles, es el llamado mapa de calor a la distribución como tal de los riesgos. Para hacer un mapa de calor de riesgos, miren ustedes que es muy sencillo, es básicamente tomar los niveles de probabilidad y tomar los niveles de impacto y distribuirlos cada uno de ellos a nivel de filas y columnas. Y yo voy a poner los resultados de la multiplicación de esos niveles dentro de ese mapita o de esa matricita de esa tabla para digamos, llenar los valores de riesgo resultado que podrían dar. Entonces, aquí están todos los resultados de riesgos posibles. Si la probabilidad es uno y el impacto es uno, si la probabilidad es uno y el impacto es 2, si la probabilidad es uno y el impacto es 3, ¿sí o no?
Aquí hay algo que nosotros no habíamos visto y él en este ejemplo nos lo muestra muy bien con colores, ¿sí? Y es que uno define los niveles de riesgo que va a tener según los valores de riesgo resultado que le pueden dar, ¿cierto? Entonces yo voy a definir un rango y aquí creo que es fácil de interpretar. Está diciendo que del rango de 1 a 2 los riesgos van a ser de color verdecito, vamos a ver si lo tiene, riesgo bajo, ¿sí? Color verdecito, riesgo bajo. Entonces, cuando el riesgo me da entre 1 y 2, miren ustedes el resultado aquí, 1, 2, 2, el riesgo va a ser bajo. Define también entonces zona de riesgo moderado cuando es entre 3 y 10, ¿sí? Todos estos que me den 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 van a ser entonces riesgos moderados y los pinta de una vez en color como verdecito más claro. Color amarillo entonces va a estar los de riesgo alto, ¿sí? Que ya ustedes lo ven por acá. Hay un tema y que es curioso y eso lo define cada organización. Miren ustedes aquí esto, que hay un valor 9 que uno diría, no, pero si es 9 tendría que ser verde. En ese caso, si nos estuviéramos yendo matemáticamente, sí, uno podría tender a poner este en verde. Pero resulta que hicieron una excepción en este caso y dijeron, no, en el caso que sea impacto 3 probabilidad 3 yo lo voy a dejar en alto. Para mí ya es alto, ¿sí? Pero eso, como les digo, es a discreción de las organizaciones. Usted, si quiere, puede irse por el rango netamente numérico y decir, no, pues como eso es 9 yo lo pinto de verdecito claro y eso está en los moderados. Pero en este caso decidieron incluirlo aquí. Entonces ese 9 está incluido y el resto están en el rango de 10 hacia arriba, mayores a 10 y menores a 16, ¿sí? Entonces todos esos son altos. Y por último, pues están los que dan mayores a 20 o entre 20 y 25. ¿Listo? Y ahí estarían los extremos. Recuerden de nuevo, yo podría pintar, y permítanme ver si puedo sacar un lapicito por acá. Yo podría ser demasiado exigente y decir, no, mire, aquí hasta este punto para mí es bajo. Luego decir, mire, todo esto hasta ahí es moderado, ¿sí o no? Este, este y este con este y este, ¿cierto? Es moderado. De ahí en adelante yo podría decir, y vamos a ver si puedo cambiar de color que ya no quiero usar el mismo, decir que todos estos entonces, los que están acá, 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 toda esta zona, ¿sí? Yo podría decir, eso ya es alto. Y después de eso, cualquier otro, lo que sea que esté en esta otra zona, va a ser extremo. Yo, como líder de la gestión de riesgos, puedo definir eso, ¿sí? ¿Eso qué va a hacer o qué va a mover? Va a mover mis niveles de tolerancia. Sí, o más bien va a mover las acciones derivadas de mis niveles de tolerancia, porque recuerden que el nivel de tolerancia al riesgo lo va a definir la alta dirección. Entonces nosotros estamos diciendo, por ejemplo, si estamos diciendo desde la dirección, solo los bajos y moderados van a asumirse y el resto se van a tratar. Yo aquí con esta nueva distribución que hice, estoy diciendo ahora que si es un valor 6 por acá, este valor 4 todo esto yo voy a tener que tratarlos. Si ven, en ese punto ya hay una diferencia significativa y yo hice mi gestión de riesgos un poco más, ¿cómo decirlo? Un poco más exigente, ¿sí? Yo ya he movido esos límites de no hacer y hacer o tener una acción futura derivada de los riesgos un poco más bajo. Es decir, si ya eso me da lo que antes era moderado y ahora se volvió alto, entonces para mí cada vez que hay un riesgo, por muy pequeñito que sea, voy a tener que hacerle algún tipo de acción, ¿sí? Y pasa lo contrario si yo digo no. Todo esto, y permítanme, le doy restablecer a esto. Y yo digo, no, todo esto va a ser verde, todo esto hasta acá va a ser verde, solo voy a dejar un pedacito amarillo por aquí, perdón, era verde claro, un pedacito verde claro por aquí, amarillo ya por aquí estos, y solo uno rojito que es el del final. Ahí lo que hice fue lo contrario, entonces yo estoy diciendo que todo hasta esa línea del verde claro, yo no voy a hacer nada. Es decir, yo podría tener un riesgo que sea impacto 4 con probabilidad 3 y yo no voy a hacer nada porque yo definí que esos eran mis niveles de riesgos.
de nuevo, eso es a discreción de las organizaciones. Las, digamos, los marcos de referencia, las buenas prácticas sugieren algo muy similar a lo que se ve aquí. Entonces, la recomendación es, pues sigamos las buenas prácticas, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí está muy cercano a lo que normalmente se usa, con la diferencia de que este normalmente es color verdecito claro. ¿Listo? Toda esa parte, pues me extendí en ello porque no lo vimos el miércoles y es importante que estemos claros con la gestión de riesgos, porque como les dije, la implementación de este marco está basada en esto, ¿sí? Parte de aquí, de los riesgos. Listo. Luego, esperen, cierro esto que no me deja trabajar. Ok. Luego, ay, se quedó ese coso ahí. Listo, ahora sí. Luego están estas acciones que yo les mencionaba ayer, que están ligadas al tratamiento del riesgo, ¿sí? O a lo que yo voy a hacer. Entonces, dependiendo del nivel de tolerancia, vuelve y juega, yo voy a definir qué voy a hacer. Entonces, en este caso, están definiendo según el nivel de tolerancia que cuando es bajo, yo voy a asumir el riesgo, es decir, no voy a hacer nada. Cuando el riesgo es moderado, sí lo voy a asumir, pero voy a evaluar reducir el riesgo, es decir, voy a poner en consideración hacer algo adicional para bajar este riesgo al nivel bajo. Si ya es alto el riesgo, yo tengo que reducirlo, tengo que evitarlo, compartirlo o transferirlo. Si ya es extremo, tengo que reducirlo, evitarlo, compartirlo, transferirlo. Es decir, estos dos, desde alto, van a requerir un plan de tratamiento. ¿Ok? Eso es lo que nos dice esa gestión de riesgos ya un poco más completa. ¿Sí? Ya no es tan simple como la que veíamos en el ejercicio que hicimos el miércoles. Listo. ¿Qué sigue de aquí para la implementación del marco? Ya vimos lo de los riesgos, pero no vimos como tal la gestión de riesgos, sino que vimos cómo se definió ese modelo de riesgos, cómo lo van a hacer. Sí, yo ahí no estoy viendo una matriz ya con mis activos, ni con los riesgos, ni con las probabilidades de impacto, sino cómo voy a evaluar yo mis riesgos. Listo, eso simplemente era una introducción. Y ahora en lo que tiene que ver con el marco, vemos aquí que la persona que hizo esta implementación básicamente empieza por ejecutar un diagnóstico. ¿Sí? El diagnóstico es lo que me va a permitir a mí conocer la organización. Normalmente todo esto pues ya está hecho en una compañía, ¿no? Ya tienen definida su visión, su misión, simplemente tengo que conocerlas, ¿sí? Conocer cuál es su organigrama, qué procesos tiene, qué colaboradores tiene, qué niveles tienen esos colaboradores, ¿sí? Y en este caso, el punto foco, recuerden que de esta implementación era este SOC, entonces, la persona que implementó esto se enfoca totalmente en ese proceso o en esa área de la compañía para estudiar un poco más allá qué es lo que ella incluye. Entonces, estudia el nivel, el equipo de trabajo, los diferentes niveles de ese equipo de trabajo. Todo esto hace parte de lo que se conoce como contexto de la organización. Aquí está viendo el contexto interno. Todo lo que compone esa organización, claramente enfocándose en el servicio que digamos, de alguna forma ya está más que pintado que va a ser el alcance de la implementación de este modelo. ¿Ok? Aquí hay una descripción de los servicios que ofrecen como tal. En esto no, pues no nos detengamos mucho porque es parte del contexto de esa organización y no nos, digamos que no nos corresponde pues conocer de lleno qué hace esta compañía, sino que es para que vean el paso a paso de lo que se debe hacer. Listo, yo identifico las actividades que hace la compañía, su mercado, sus clientes, la competencia, esto ya viene a ser contexto externo, ¿sí? Si no lo habían pues conocido, o si no habían trabajado con esto, el levantamiento de un contexto, yo debo conocer cuáles son los competidores de mi organización, cuáles son las prioridades, objetivos de negocio, ¿sí? ¿A qué está buscando llegar esa compañía? El roadmap, si es posible, ¿listo? Todo eso hace parte entonces de lo que me va a ayudar a mí a definir ese primer paso que veíamos acá, esta partecita, priorización y alcance, ¿sí? Esto, priorización y alcance, que es lo que estamos viendo acá. Leo esto un poquito y seguimos con lo que vemos allá. En esta parte de priorización, como yo les decía, se identifican los objetivos empresariales o de misión, ¿sí? Es por eso que se revisa la misión, la visión de la compañía, las prioridades organizacionales de alto nivel, por eso vemos los requisitos de negocio.
Eh, con esa información, entonces, la organización toma las decisiones estratégicas con respecto a la implementación, ¿sí? Aquí vienen, entonces, los puntos de partida para definir los perfiles objetivos que se ven en el punto 5. ¿Listo? Las tolerancias de riesgo pueden reflejarse en un nivel de implementación objetivo. En este caso, esta parte es fundamental y si ustedes lo ven, está ligado a lo que veíamos al principio en este documento, el tema de definir cuál va a ser esa tolerancia al riesgo. ¿Listo? Por aquí hay más tema de contexto. Vamos a pasarlo rapidito. Análisis operativo, más contexto de la compañía. Y listo, aquí ya viene un segundo punto que está enfocado a evaluar ese nivel de seguridad o de ciberseguridad. ¿Esto en qué va a ayudar? Básicamente a definir el perfil actual. Aquí esta persona lo ha hecho y se ha basado claramente en los niveles que define ya el marco, si los recuerdan, nivel parcial, repetible, informado, adaptativo, y ha hecho todo un análisis gap de todas las categorías y subcategorías que el marco propone, ¿sí? Entonces, dependiendo de esos niveles, ha marcado cada subcategoría para poder medir en qué punto se encuentra la organización. En este caso, esa empresa, por todo el análisis que hizo, y si ustedes ven el 66% de esos resultados esperados están en un nivel parcial, es decir, de pronto hay algo, de pronto no hay nada, y lo que hay es muy, muy pequeñito y no está documentado, si aún recuerdan pues esa definición de esos niveles. ¿Listo? Si no, pues bueno, hay que releerlos para que no se les olvide. Igual, ahí lo que significa es que o no hay nada, o lo que hay es tan pequeño que ni siquiera está probado ni documentado. Entonces, si ustedes ven el 66% de las subcategorías que se analizaron del marco en esta organización, pues están en ese nivel parcial. Por lo tanto, en conclusión, el nivel en el que se encuentra la organización, el perfil actual, apunta a estar en un nivel 1, un nivel parcial. ¿Listo? Pero si ustedes se fijan, todo este análisis que él hizo, que no aparece aquí, sino que va a aparecer en los anexos, permítanme, voy hasta el anexo para que lo veamos paso a paso. Un segundo. Listo. Aquí él ya empieza a hacer todo el análisis del perfil actual, ¿sí? Esto como tal, todo este documento que él hizo es lo que en última se va a convertir en ese perfil y que yo voy a poder utilizar para llevar control de mis actividades. Entonces miremos aquí rápidamente un par de las, digamos, de los análisis que él alcanzó a realizar en este trabajo, porque si no, no acabamos. Estamos viendo que está en él, bueno, siempre debemos identificar, bajemos a otro porque siempre nos quedamos con el primerito y siempre identificar, identificar, identificar. Quedémonos en este que es de la función proteger, ¿sí? De la categoría sensibilización y capacitación, recordemos entonces de qué va esta categoría. Dice, el personal y los socios de la organización reciben educación para la concienciación en ciberseguridad y están adecuadamente capacitados para cumplir con sus deberes y responsabilidades relacionados con la seguridad de la información, de acuerdo con las políticas, procedimientos y acuerdos. Miremos que, bueno, aquí están en niveles no tan malos. Miremos para estos tres que encontró. Entonces, esa subcategoría uno dice, todos los usuarios están informados y capacitados. Básicamente, lo que uno espera ahí en el nivel más alto es que estén los procedimientos, que hayan planes de capacitación, que estén las evidencias de que se hizo esa capacitación. Si hay exámenes o evaluaciones, tener los resultados de esas evaluaciones, compararlo con lo que se esperaba de esas capacitaciones, definir acciones de mejora para que si de pronto hay diferencias con lo que se esperaba, se logre alcanzar ese objetivo, ¿sí? Y eso pues indicaría que uno está en el nivel más alto. En este caso le encontró que está en el nivel informado, diciendo que actualmente todos los usuarios están informados de los servicios y las funciones correspondientes y de los equipos que gestionan, pero en este caso lo que afecta a las capacitaciones es la alta rotación del personal. Es decir, tienen un tema ahí de alta rotación que puede impactar en la ciberseguridad, porque claro, al entrar nuevas personas, pues si no están capacitadas, si no hay algo claramente definido para que esos nuevos colaboradores se capaciten, pues vamos a mantener ese riesgo de que no tengan la preparación para gestionar la seguridad adecuadamente. Recuerden que esas capacitaciones y sensibilizaciones son para todos los colaboradores, ¿no? Normal como se hacen en la mayoría de organizaciones.
¿sí? Que nos dan capacitación de seguridad a todos sin importar el área. Miremos entonces qué pasó con con esta otra subcategoría que es los usuarios privilegiados entienden las funciones y responsabilidades. Dice que está en nivel 3 repetible, miremos por qué razón lo incluyó. Dice actualmente al brindar un usuario privilegiado se entrega una ficha donde se indica al usuario las funciones y responsabilidades que competen. Es decir, al menos hay algo eh, definido para cada uno de esos roles que se tienen, entregando las responsabilidades de esos usuarios, lo que muestra de alguna manera que hay un control asociado a la entrega de esos usuarios privilegiados. Aquí hay algo que no sé si ustedes lo perciben, pero para mí sí es, digamos, es clave. Recuerden que estamos viendo un ejercicio de implementación de nivel académico. Es decir, esto lo ejecutó alguien que estaba en su proceso de formación como tarea para graduar sesión. No sé ustedes qué opinan. Para mí puede ser que las descripciones o lo que se encuentre puede quedarse corto. Por ejemplo, acá arriba puede ser que esté corto, que no se haya investigado bien, o puede ser de pronto que falta experiencia para poder analizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que ese análisis de brecha va a depender muchísimo de la preparación de la persona que está haciendo esos análisis, esas comparaciones. Si la persona es alguien totalmente preparado en ciberseguridad, conoce mucho el tema o tiene muchos años de experiencia, pues le va a ser mucho más sencillo percibir las desviaciones entre el resultado esperado o subcategoría y lo que encuentra en la organización a la cual está haciendo el análisis gap. ¿Sí? Es algo clave y que está, pues, digamos, directamente relacionado con el nivel de experiencia de quien hace el análisis, ¿no? Igual, en este caso, sí, según lo que dice, pues está bien. Yo creería también que puede ser un nivel 3. Sin embargo, siempre cuando se hacen estos análisis, uno tiende a buscar evidencia, que quede registros reales de que eso sí se hace de manera controlada y que las personas realmente quedan totalmente informadas de sus funciones y responsabilidades. Es decir, que queda un correo sustentando donde la persona contesta: recibí las instrucciones del usuario privilegiado entendiendo mis funciones y responsabilidades y los riesgos asociados. Eso sería una evidencia de que eso realmente se está informando y uno podría decir, listo, sí, está a nivel 3. Pero bueno, como les digo, eso depende del nivel de experiencia. ¿Ok? Listo. Entonces, eso como tal, si ustedes lo ven, es la manera como se crea un perfil actual. Yo estudio todo lo que digamos, está en el marco del NIST y voy comparándolo con lo que yo tengo como organización. Entonces, en ese caso, déjenme, vuelvo aquí. Nosotros vimos que con el análisis de contexto estábamos en priorización y alcance. Ok, esta actividad ahorita la hacemos, ahorita ustedes intentan definir un alcance por ustedes mismos. Luego vino pues toda esta parte de la orientación, que como les decía, pues está ligada es a los requisitos de negocio, ¿sí? A cuál va a ser el, digamos, punto de partida para poder ejecutar el resto de actividades, ¿sí? Y luego pues sí llegamos a la creación del perfil. Esta parte de creación de perfil es la que acabamos de ver. Hay un ejercicio también para que ustedes creen un perfil. Pues yo creo que sí es importante que lo hagamos, pero de nuevo lo vamos a dejar para más adelante hasta que terminemos de ver todos los pasos con el ejemplo, para que ustedes puedan, ya teniendo ese ejemplo, yo se los comparto, y teniendo las definiciones que estamos viendo y lo que estamos revisando, pues puedan crear un perfil. Obviamente no vamos a hacer un perfil completo porque si no, no vamos a acabar. Y tenemos que sacar ese perfil, digamos, de una forma hipotética, porque no conozco de fondo una organización que podríamos usar de ejemplo, sino que tendríamos que pensar, pues, nosotros mismos en alguna en la que hayamos trabajado, en la organización actual, claramente, pues, sin violar ningún tipo de confidencialidad que tengan, sino simplemente haciendo suposiciones, ¿sí? Entonces, listo. La parte del perfil es lo que acabamos de ver. Vamos a ver en dónde aparece la evaluación de riesgos en esta implementación que presenta el estudiante. Listo, entonces aquí ya vimos pues toda la parte del perfil. Va a ser larguísimo, ¿sí? Bajemos por acá para que puedan verlo. Un segundito, todavía estamos en el perfil. Y análisis de riesgo. Esto sí lo vamos a ver muy rápido porque es prácticamente lo mismo que nosotros analizamos en el ejercicio del miércoles.
Sí, entonces aquí, este análisis de riesgo, permítanme yo veo si se puede dejar para que se vea completo. Creo que ahí. En ese análisis de riesgo, si ustedes ven, la persona identifica un propietario del activo, aquí dice jefe del área, un activo como tal, ¿sí? Que tiene información histórica de clientes, file server, otro file server, oficina de seguridad, nivel especialista, ¿sí? Y a esos activos le identifica unas amenazas, tal cual como lo que estuvimos trabajando en el ejercicio del miércoles. Entonces, miremos para este file server. Esta persona identificó acceso no autorizado, corrupción o destrucción de la información, divulgación de información, robo y desastres naturales. Y a cada una de esas amenazas ligadas a ese activo le hizo un análisis de riesgo, evaluando el impacto primero, ¿sí? Impacto 5, entonces digamos que es muy alto el impacto en este caso para todos estos puntos. Y por último, para el nivel, para la amenaza asociada a desastres naturales, lo dejó en un nivel medio, que es el 3 dañino. Listo. De la misma manera, evalúa la probabilidad, ¿sí? Probabilidad por acá más bien alta para este tema de acceso no autorizado, posible para la corrupción, posible para la divulgación de información, probable para el robo. Curioso. Curioso poner probable para robo. Bueno, aquí de pronto le faltó escribir mejor qué tipo de robo, porque pues file server, a menos que sea algo físico que esté expuesto y no esté en un data center bajo llave, pues la probabilidad de que se lo roben es alta, pero estando ahí, raro, ¿no? ¿No se les hace a ustedes extraño? De Que pronto no tienen control de acceso donde está el file server. puede ser algo así, porque sí es raro, o sea, yo no pienso en que me van a robar un servidor, pues físicamente. En el centro, un centro de datos, en el que esté debajo de un escritorio, no sé. Lo tienen por ahí, sí, Ajá. y ha pasado. En tantas empresas que uno hace consultoría y revisa, uno se encuentra con que, ah, no, este es el server principal, ahí está el directorio activo, ahí está el DHCP, está todo. Dice, ¿en ese servidor que está ahí abajo de esa mesa? Sí, 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 ese es. Y lo tienen Y arriba expuesto. está la cafetera. Arriba está la cafetera, ¿sí? Pero disculpen entendido, pero miren, yo estoy por otro lado certificándome en ciberseguridad también. Ujú, Pero mire que hay un ejemplo que me dieron exactamente de lo que ustedes estaban hablando y la situación fue interna, o sea, uno de las personas que tenía acceso era un operador, ni siquiera el administrador era un operador. Para él fue ujú. muy fácil pensar que eso era con un computador y se robó el servidor. Entonces Claro. sí se puede dar, yo creo que sí se puede dar y sobre todo cuando las personas, o sea, es un riesgo interno, mejor dicho. Sí, 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 no, tal cual como lo decíamos, se puede dar, por ejemplo, en esos casos, que usted deja un servidor ahí grandote, pues sí, llamativo, y como no está en un data center, precisamente lo que decíamos, pues sí, alguien se lo podría llevar. Puede ser que este sea el caso, ¿no? Que se evaluó pensándolo de esa forma, pero listo, igual no deja de ser curioso, pues uno normalmente encuentra eso en un data center y bajo llave y con controles de acceso. Listo, aquí se hace la evaluación tal cual siguiendo la metodología que se ha definido en esta implementación. Siempre importante, pues, cuando se hace evaluación de riesgo hay que seguir esa metodología definida y los niveles que define la organización. Entonces, aquí él tiene unos riesgos. De pronto más abajo nos explica bien el documento si estos riesgos ya son residuales o apenas es un análisis inherente, pero según esto, para ese file server encontró dos riesgos extremos y tres riesgos altos, ¿sí? Es decir, en teoría todos estos deberían pasar a tratamiento, de alguna manera buscar reducirlos, compartirlos, transferirlos, ¿sí? O evitarlos. ¿Listo? Miremos a ver si aquí nos muestra un trabajo posterior, es decir, lo que tiene que ver con el plan de tratamiento. Así, tal cual. Miren ustedes por acá entonces ese plan de tratamiento que han definido. Aquí de nuevo sí les aclaro, ¿no? Los planes de tratamiento, de la misma manera que ocurre con esas maneras de gestionar los riesgos, pues van a ser independientes, van a ser propios de de la organización, ¿sí? Esta tabla como tal puede ser una tabla de plan de tratamiento para una compañía, pero para otra puede ser un listado, puede ser que el plan de tratamiento de una compañía es un Word, en donde yo estoy describiendo punto por punto estas cosas o que yo estoy haciéndolo sin definir o sin agrupar los activos, las amenazas y los activos de esta manera. Sí, eso ya depende de cada organización. En este caso están agrupando las amenazas y a esas amenazas digamos, le hacen de alguna forma una vinculación de los activos y de esos activos a todos le aplican la misma contramedida, el mismo control y con las mismas acciones a realizar.
de nuevo les digo, o sea, eso va a depender de la individualidad de la organización. Si la compañía le parece que está bien aplicar el mismo control para todos y funciona para todos, pues listo, o sea, está bien, se puede hacer así. Si no, uno tendría que entrar a, digamos, a definir una acción, unas medidas para cada uno de los activos o para cada uno de los riesgos identificados. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Entonces aquí, acceso no autorizado. Entonces miremos el del file server, ¿no? Que estamos viendo era este. Riesgo extremo de acceso no autorizado, donde el dueño del riesgo va a ser el jefe del SOC. Las contramedidas que tiene en este momento son cámaras de videovigilancia, acceso biométrico en oficinas y un firewall de nueva generación. Le asocia la categoría pues a la que pertenece en el marco. Esto tampoco es que sea obligatorio, pero supongo que pues al implementarlo aquí, lo que él quiso fue hacer la relación para que quede claro a qué apunta. En este caso está apuntando a la función de proteger. ¿Listo? Entonces, ¿qué acciones van a tomar? Establecer lineamientos para ejecución de auditorías de sistemas de información, considerando requisitos de auditoría para acceso a sistemas y a datos. Estos deben ser acordados con la dirección apropiada. Definir el alcance de las pruebas técnicas de auditoría se debe acordar y controlar. Establecer las pruebas de auditoría donde se debe limitar acceso a software y datos únicamente para lectura. Definir el acceso diferente al de solo lectura, solamente se debe proveer para copias aisladas de los archivos del sistema que se deban borrar una vez que la auditoría haya finalizado, o se debe proporcionar información apropiada si hay obligación de mantener estos archivos bajo los requisitos de documentación. No sé, acceso no autorizado. Bueno, y hay dos cosas, y chévere que este ejemplo esté de esa forma porque uno tiene que hacer la interpretación como pueda. Aquí no sé ustedes cómo lo interpretan, igual chévere conocer la opinión de ustedes. En este caso, ustedes, si observan, yo veo que hay dos cosas que se están teniendo en cuenta. Temas de seguridad física, cámaras de videovigilancia y acceso biométrico, ¿sí o no? ¿Sí? Y el riesgo es acceso no autorizado. Ahí el acceso no autorizado, pues no queda muy claro si es a zonas o si es acceso no autorizado a esos activos. Sí, puede ser ingresar lógicamente al activo o ingresar a la zona donde está el activo. Pero que Y los líneas, lo analizó mal y lo generalizó mucho. sí, la verdad puede ser eso, o sea, que se haya, por eso les digo que depende de la organización ver cómo define esto, porque de esa forma como tan general uno puede llegar a tender a cometer estos, digamos, estas imprecisiones, porque no es un error, ¿no? Digamos, es a libertad y a disposición de cada organización. Pero estas imprecisiones que a mí no me permiten ser lo suficientemente claro en lo que voy a proteger. Yo aquí estoy diciendo acceso no autorizado, pero yo no sé a qué, ni cómo, porque yo menciono aquí lo físico y aquí en esta partecita del Next Generation Firewall, pues menciono lo lógico, ¿sí o no? Entonces, pues queda como raro, Claro, sí, no sí, es si tan yo llego claro. a ser un director de tecnología y me presentan un informe de eso, pues me quedan dudas, o sea, está Sí, muy claro. general. O sea, yo no sé si agarrar porque me está diciendo que no tengo como buena seguridad a nivel de física por la Ajá. diligencia, o me está diciendo que yo tengo que revisar mis firewalls y todo lo que tenga que ver a nivel. Exactamente, sí, o sea, Ahí diría, metamos todos los servidores en la oficina de seguridad y pongamos que los de seguridad física administren toda la data también. Sí. imagínense. Sí, no, claro, queda muy ambiguo, queda impreciso, como les digo, o sea, no es tan claro. Entonces, buen punto a tener en consideración. Este tipo de categorizaciones muy genéricas, pues nos llevan a tener esas imprecisiones. Chévere, bueno, no sé, repetir todo el tema de riesgos es interesante, pero yo no creo que nos dé el tiempo para que hagamos un trabajo tan complejo. Quizás mañana, aunque no quisiera. Igual, importante que aquí lo estamos comprendiendo y lo estamos viendo bien. Sé que ustedes, pues, de alguna manera lo entienden de una buena manera por lo que me dicen. Eh, Lástima, el tiempo no nos da para trabajar completamente un ejercicio así de riesgos bien profundo. Pero este Tengo una análisis que consulta hacemos, ahí. sí, cuéntame. Allí lo apropiado que es en el acceso no autorizado, especificar que es acceso físico y separar esas dos cosas, ¿no? Las cámaras de vigilancia. Y aún así la cámara de vigilancia también separarla entre lo físico y el acceso a través de software, ¿no? Porque pues podría llegarse a dar también que yo acceda al lugar donde tengo las cámaras y físicamente, pero también puede ser lógicamente a través de un software. Sí, esa es Sería como la bien separar esas recomendación. cosas.
separar, en tanto a las salvaguardas como tal, no, porque pues yo aquí estoy mencionando la cámara no como un activo a proteger, sino como un control. ¿Sí? Entonces, pues es un control, pero es más bien tirando a lo físico. ¿Sí? Entonces, es más separarlo desde acá, la amenaza. Sí, Es decir, acceso físico no autorizado. Entonces, yo ya eso. sé que es acceso físico a la información de historias clínicas y yo ya de una pienso, ah, pero eso es a la información de historias clínicas, pero carpetas Pero físicas. es que, exacto, Ajá. por eso. Entonces, yo ya Sí, sé, no, yo tengo un archivo, yo ya sé que entonces de pronto falta que lo ponga bajo llave, podría colocar una cámara que mire ese archivo por si algo, ¿sí? Ya uno de una ya sabe que es físico. Y lo lógico, acceso lógico no autorizado y ya separa entonces el file server, separa el correo, bueno, todo lo que le está poniendo aquí, porque es que sí, no, no tiene mucho sí, ahí sentido. lo tiene junto. Sí, está todo junto y no tiene sentido lo que dice porque todo lo que dice es como aquí en medidas a realizar está enfocado a lo lógico. No veo, no vi nada físico. Y por lo menos ¿qué le puedo sacar yo aquí de tema lógico a una oficina? Sí, la oficina sería algo netamente físico, entonces sí vale la pena separarlo. Sí, ese es el punto que estamos viendo aquí. ¿Listo? Sí, claro, ¿cierto? Listo, sí. Listo. Bueno, hay más, pero pues como hemos visto no es tan interesante por las posibles imprecisiones que tenga. Pero bueno, nos sirvió para ver esta parte que teníamos aquí de realizar la evaluación de riesgos, ¿sí? Después de crear perfil. Ahorita hacemos este ejercicio, recuerdo. Al final, cuando ya no nos quede, sino unos que 30 minutos. Listo, entonces esa fue la parte que vimos, el paso 4, realizar una evaluación de riesgos. ¿Sí? Esta evaluación podría estar guiada por el proceso de gestión de riesgos general de la compañía o actividades previas que ellos hayan realizado en evaluación. ¿Sí? Es decir, cuando yo estoy apoyando una implementación de un marco de ciberseguridad, yo puedo consultar a la organización si ya han generado un proceso de gestión de riesgos previo. Es decir, si ya tienen hecho una matriz como la que vimos, ya han evaluado todas las situaciones, las amenazas, las vulnerabilidades, yo puedo partir de eso. ¿Sí? No es necesario que yo cree una nueva. Sin embargo, pues ustedes podrían encontrarse con lo mismo, ¿sí? Con que una organización pues tiene algo que no está muy bien analizado, que de pronto tiene imprecisiones, que la persona que la hizo pues sabía del tema pero no era experto en ciberseguridad, entonces no consideró algunas cosas que ustedes pues pueden encontrar con mayor precisión. Entonces, listo. En ese punto, lo que es importante es, sí, utilizar la información que se tenga en la organización, pero con todo el rigor técnico, con toda la experticia que ustedes tengan en ciberseguridad, complementar esa información, generar un buen análisis de las amenazas, de la probabilidad de que eso ocurra, claramente teniendo en consideración todo el contexto de la compañía y de eso pues tener un buen análisis de riesgos y poder definir un buen plan de tratamiento. ¿Listo? Vamos a pasar ahora Aquí hay otra actividad que es tema de riesgos, pero como esto lo hicimos el miércoles, no quiero que lo repitamos porque sí nos quitaría mucho tiempo. Vamos a pasar entonces ahora al paso de crear un perfil objetivo. Si se acuerdan, pues yo les decía que el perfil objetivo es básicamente definir dentro de esas categorías y subcategorías del marco cuáles van a ser los resultados que la organización desea implementar para la mejora de su ciberseguridad. ¿Sí? Las organizaciones como tal van a poder generar sus propios perfiles dependiendo de el punto de vista clave que viene de la alta dirección, ligado a los requisitos del negocio, ligado de nuevo, siempre ténganlo en cuenta al personal, a la capacidad técnica y a la capacidad financiera. Puede ser que ese perfil objetivo se enfoque, según el alcance, a un solo proceso, a un solo sector, a, a un solo área específica, a una sola área específica de la organización, ¿sí? Y dependiendo de eso, pues yo voy a necesitar seleccionar dentro de mi perfil objetivo unas subcategorías y otras no, ¿sí? Es, digamos, como lo clave en cuando yo estoy haciendo esta selección de un perfil objetivo, ¿no? ¿A dónde quiero llegar? ¿Listo? Veamos si en la implementación, ejemplo, esta persona compartió cómo seleccionó ese perfil objetivo. De pronto sí, no está en los anexos. Volvamos a la parte del marco. Ok, objetivos, marco. Aquí está cómo describir el alcance.
el perfil actual, como lo sacó, esto ya lo vimos. Los riesgos ya lo hizo, inventario de activos también lo vimos. Valoración de los activos, resultados, plan de tratamiento, ok. Política de ciberseguridad. Perfil objetivo. Miremos entonces cómo lo hizo. Como tal, y esto es una buena práctica, está siguiendo como tal lo que dice el marco y es que mi perfil objetivo va a estar ligado al nivel que la alta dirección define como el que quiere alcanzar de alguna forma. Entonces aquí están diciendo, yo quiero, la organización como tal, yo quiero llegar a un nivel 3, ¿sí? Ese es mi perfil objetivo. En este caso, lo que se busca con ese nivel 3 se va a aplicar, porque no hay una descripción detallada, se va a aplicar a todo el marco, ¿sí? Es decir, a todo el núcleo, todas las categorías y subcategorías. ¿Qué quiere decir eso? Que con todos esos resultados esperados que vemos en el marco, quieren llegar a este nivel, ¿sí? Quieren tener procesos documentados, que las partes estén interesadas, que el nivel de riesgo ligado a todas esas actividades esté compartido de manera adecuada con todos los colaboradores, procesos, líderes, gerentes, ¿sí? Recuerden que para medir esos niveles, pues pensábamos en el proceso de gestión de riesgos, en el modelo integrado, pues, de esa gestión de riesgos, es decir, cómo se va ese proceso a nivel compañía, si todos lo conocen, si está documentado o no. Y por último, también se veía desde el punto de vista de su relación con las partes interesadas, ¿no? Es decir, si se conoce cuál es mi posición en la cadena de suministros, ¿sí? Recuerden que eso lo veíamos el miércoles. Entonces, en este caso quieren estar en ese nivel 3 documentado, conocido por la compañía en todos sus procesos, áreas, lo conozcan en todo el campo de la organización y pues deben tener claro entonces, dentro de esos resultados esperados, cuál es la relación con mis proveedores de servicios, cuál es la relación con las compañías a las que yo le proporciono algún servicio, con mis clientes, para las organizaciones con las que de alguna manera yo voy a ser un proveedor, una base, otra parte de la cadena de suministros. ¿Listo? Que sea conocida, que esté claramente identificado, que se comparta información de inteligencia de amenaza, recuerden eso también, ¿sí? Que yo comparta no mi riesgo como tal y mi información del análisis de riesgo, no, pero sí los temas asociados a las lecciones aprendidas, a cómo se ha, digamos, llevado algún impacto que ha sucedido en la organización derivado de un incidente, ¿sí? Todo eso es un nivel 3 en el marco del NIST, ¿sí? Entonces, digamos que está casi al límite de lo más alto que nos propone el marco. Entonces, esa es la definición de ese perfil objetivo en este ejemplo. Como les digo, como no nos muestra digamos, unas categorías, subcategorías específicas, sino que está diciendo que es nivel 3 en general, eso indica que es nivel 3 para todas las categorías y subcategorías. ¿Listo? Ok. Después de ese perfil objetivo, viene determinar, analizar y priorizar las brechas. Miremos aquí cómo hace, aquí de inmediato pasó el plan de acción, o sea, se saltó este paso 6, pasó de inmediato al paso 7. No sé si de pronto por aquí tiene, miremos a ver, si de pronto por aquí tiene un cuadrito haciendo la comparación. No, básicamente lo que hizo fue tomar todas las subcategorías que de alguna manera no están en el nivel 3 y ponerlas en esta tabla. ¿Que se puede trabajar así? Sí, digamos, se saltó la parte de hacer la comparación de forma explícita o documentada. Simplemente lo que se hace es, yo busco en las subcategorías, en este caso están viendo las de identificar, ¿sí? Busco la subcategoría, miro en qué nivel estoy cuando hice el análisis de perfil actual. Si el nivel es 1 o 2, entonces lo traigo a esta tabla y digo, tengo que hacerlo. ¿Sí? Aquí, ¿qué está haciendo que es interesante? Definir de una vez el responsable para implementar esto. Entonces, miremos cuál control era o cuál subcategoría era esta, qué resultado. Desarrollar procedimientos que contemplen las actividades a considerar en la inducción de personal. ¿Sí? Entonces, pues, está ligado a capacitaciones, inducciones. Responsable, oficina de seguridad. Está bien. Digamos que sí está alineado con lo que uno normalmente ve. Definir roles y funciones orientados a ciberseguridad que debe tener el personal que atiende el servicio del SOC. Responsable de la oficina. Miremos uno que sea responsabilidad del jefe del SOC. A ver, que sea diferente. Ninguno. El jefe del SOC no va a hacer nada. No.
Entonces miremos otro de aquí, de análisis. Sí, pues miremos estos de análisis. Según lo que encontró la persona de esta implementación, pues aquí le faltaba por complementar esta de análisis de crear directrices para recolección de evidencia, responsable un especialista, determinar eventos de los sistemas de información, crear el plan de acción ante incidentes de seguridad, analizar y establecer impacto de los incidentes detectados. De esa comparación, aquí que está, digamos, cubriendo pasos 6 y 7 casi que inmediato juntos, ustedes pues se van a dar cuenta qué actividades van a surgir. Entonces, ahorita en el ejercicio o en el ejemplo que hagamos, pues, cada uno de nosotros, vamos a intentar determinar esas brechas, según lo que se calcule o como lo calculemos, y definir también unas acciones, un responsable, pero de pronto sería chévere irnos un poquito más allá y definir ese responsable, qué actividades más específicas, si se requiere inversión, claramente desde su conocimiento, ¿no? Para no hacerlo tan complejo. ¿Listo? Entonces, con esto hemos cubierto toda esta parte de los pasos, eh, digamos, generales, ¿sí? Recuerden que a nivel más alto, estos pasos generales son los que normalmente se utilizarían para implementar el marco, pero cada organización, como les he dicho, pues va a ser diferente y esos pasos pueden ser un poco más extensos, pueden implicar, por ejemplo, en el caso de que no hay una matriz de riesgos, pues primero hacer esa evaluación de riesgos, pero si ustedes se encuentran por allá que ni siquiera existe una metodología, pues van a tener que traer una metodología, estudiarla con la alta dirección, que aprueben esos niveles que ustedes han definido, que aprueben los niveles de tolerancia a los riesgos, y entonces eso puede hacer que sea mucho más extenso y que no, digamos, sea como tan simple, tan sencillo como lo que hemos visto o como lo que se explica pues en esta presentación. ¿Listo? Hay que tener en cuenta eso. Determinar las brechas, pues eso fue lo que ya les expliqué, y priorizar. Como les decía, entonces esos pasos, dependiendo de cada organización y dependiendo de sus necesidades, pues van a utilizarlos para evaluar y mejorar la ciberseguridad de una forma continua. Es decir, yo puedo repetir esos pasos, ¿sí? Puedo repetir cada una de las acciones que definí para identificar mis riesgos. Puede ser que yo necesite modificar la metodología de gestión de riesgos. Entonces, al repetir esos pasos, yo digo, bueno, tengo que cambiar la metodología porque la que tengo está muy poco exigente, entonces al final no me dio que necesito mejorar en nada. Y pues, ¿para qué yo me desgasto en todos estos procesos si no voy a mejorar? Entonces, no tiene sentido, ¿sí o no? Entonces, volvemos a repetir los pasos para definir qué hay que cambiar, qué hay que mejorar. ¿Listo? Sigamos por acá. Comunicación de requisitos de ciberseguridad a las partes interesadas. Todavía no vamos a ver digamos, el ejercicio. Como les decía, quiero que lo dejemos para el final. O bueno, si a ustedes les parece, más bien con la información fresca lo hacemos de una vez. Para mí no, digamos, no hace mucha diferencia, lo quiero dejar para el final porque pues de esa forma es mucho más simple para nosotros. Si lo acabamos, pues vamos cerrando dudas y vamos cerrando el material. Pero si quieren hacerlo ya, lo trabajamos. Les digo, pues les paso el material que básicamente va a ser el checklist, el marco como tal y pues claramente el documento que vimos para que les sirva de ejemplo. ¿Ustedes qué prefieren hacerlo ya? Nos tomamos el tiempo, lo revisamos, vemos su nivel de entendimiento con esos puntos o lo dejamos para el final. Lo digo es porque después de acá viene más texto, texto, explicación, explicación y puede ser más pesado. Ay, consideren que vamos hasta las 8. También eso. ¿Qué me dicen? No, veámoslo de una vez, digo yo. ¿Sí? Sí, sí, Listo. de una vez. De una vez. Listo, listo. Leonardo, ¿qué? Entonces, Sí, sí, de una vez. Hagámoslo de una vez. ok, ok, listo. Entonces, permítanme, les comparto el material. Oh, esto aquí, ¿qué pasó? Yo les envié el checklist ayer. ¿Lo tienen? Lo necesitan de nuevo. Más o menos para checklist, exacto, porque no me enviaste una documentación, pero creo que no hay un checklist. Se los voy a enviar. Me enviaste la matriz de investigación de riesgos. Ok, no, listo. Entonces les envío ya el checklist y les estoy enviando el ejemplo para que lo vean. En estoy revisando un documento aquí. Ok.
Este solo hay referencias normativas, no nos detengamos en esto. Entonces, listo. Con el checklist pueden trabajar la parte de definir el perfil actual y la parte de definir el perfil objetivo. No nos vayamos con muchos puntos porque si no, no acabamos. ¿Sí? Es decir, no vayan a hacerlo completo el perfil porque eso no lo van a acabar. Entonces hay que pensar en dos cosas primero y que van a ser importantes. Primero, para que lo hagamos organizado, pensemos en una organización, la que ustedes tengan en mente, ¿sí? Con lo que conozcan y definamos el alcance. Les recuerdo, ¿qué es el alcance? ¿Qué partes de la compañía, procesos, áreas va a cubrir mi modelo de ciberseguridad? ¿Sí? Entonces, en el ejemplo que vimos, pues es una empresa de telecomunicaciones, pero ¿cuál era el alcance? El SOC, ¿sí? Solamente ese servicio del SOC. Podemos pensar en cualquier compañía, la que ustedes quieran, y de esa definan un alcance, ¿sí? Guíense con lo que les di en el ejemplo, busquen la parte donde él define el alcance y miren la manera como lo define en palabras. Entonces, eso como es lo más corto, entre comillas, ¿sí? Yo creo que lo podemos hacer en unos 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. ¿Qué van a incluir ahí? Hagan un análisis de contexto, ¿sí? Partes interesadas, internas y externas, de nuevo, suposiciones. Definan al menos unas áreas de la organización y dependiendo de lo que ustedes definan también como requisitos objetivos de negocios, que eso sí no lo plasmen en texto donde vayan a hacer el análisis, pero dependiendo de eso, seleccionen el alcance. ¿Sí? Algo muy básico, muy simple. 5 o 10 minutos, como les digo, pueden basarse en lo que les estoy enviando pues del ejemplo. Si tienen dudas, me cuentan. Cuando tengamos el alcance, empezamos a revisar el perfil actual. ¿Listo? Son las y 25, entonces máximo y 35. ¿Sí? ¿Claro? Pero entonces dice que primero definamos el alcance, o sea, identifiquemos Ajá. un área de la empresa y sobre esa área se define el alcance. Sí, lo voy a escribir por el chat. Definir el alcance teniendo en consideración el contexto. Entonces, aquí en contexto es partes interesadas, internas y externas. ¿Sí? Em, áreas de la organización y seleccionan una para definir el alcance. ¿Listo? Con eso lo pueden hacer. Es muy básico, claramente, pero con eso lo pueden hacer. Les voy a mostrar en el documento dónde está eso. Aquí rápidamente les muestro. Ahí están viendo el documento, ¿cierto? El PDF. Miren ustedes. Él define aquí unos factores internos y externos, ¿sí? Lo que es el contexto, como les digo, pero más como factores, no partes interesadas. Define factores políticos, sociales, medioambientales, pero pues es mejor con partes interesadas, ¿sí? Algo mucho más simple. Entonces miren aquí lo de las partes interesadas, equipos de trabajo, si es interno, ¿qué? Clientes, gobierno, ¿sí? De esa forma van definiendo contexto. Ya luego, con eso, miren cómo él define el alcance. Aquí dice alcance. El proceso de respuesta a incidentes de seguridad en la atención de servicio gestionado, bla, 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 según las funciones, categorías y subcategorías. Así es simple definir el alcance. Claramente, pues aquí hay todo un trabajo de contexto, ¿no? Yo se los mostré que él había visto todo esto de acá, ¿no? Antes de esto. El tema de los colaboradores, los niveles, las áreas, ¿sí? Todo eso, pues, ustedes lo van a asumir. Sí, es hipotético. Simplemente para que no nos quede como tan corto y ustedes lo piensen un poco, pues piensen en el contexto, como les digo, partes interesadas internas y externas, áreas, y seleccionen un área y, y pues ahí definen el alcance. Y pues me cuentan un poquito cómo llegaron a eso. Como les digo, hasta las y 35 porque pues eso no les va a quitar mucho tiempo. Cuando terminen me cuentan. Y si hay dudas, me dicen.
¿Cómo vamos, compañeros? Sí, pudieron completarlo, el alcance, definieron uno, alguien con dudas, se fueron. No, no, Yo, pues, yo empecé como, qué pena, yo empecé como a definir el organigrama del área y, estoy como, pues, en una organización que me estoy inventando, pero más o menos basada en la realidad. Pero basado en eso, entonces, el tema de alcance ya lo define de acuerdo a lo que yo diga que, pues, que tiene el tema de la empresa en cuanto a temas de implementación y pues lo que haría que hacia donde yo quisiera llegar pues en la organización. Sí, como tal, digamos qué áreas, qué procesos, qué se va a incluir dentro de lo que yo voy a implementar de ciberseguridad. Ujú, sí, está bien, es eso. ¿Alguien ya lo tiene claro por ahí? Leonardo, ¿ibas a decir algo? No. no, específicamente, hermana, que ok, yo lo tomé como, identifiqué un área, ¿listo? O sea, pues, Ajá, una empresa, entonces, lo que tomé un área preciso, ok, que sí, el área comercial, entonces, ok. comercial. Partes interesadas, ¿qué partes interesadas entran al área comercial? Personal comercial, entre comillas, pues vendedores, ¿cierto? Pues los que, da un momento. Sí. Parte interesada, entonces personal comercial o vendedores que se encargan pues en comercializar el producto, cualquier que sea, en el área comercial en la empresa. ¿Listo? Sí. Por eso proceso. Negociación de precios para nuevos productos. ¿Sí? Ok, ahí. Es Sí. que sobre ese proceso haría el alcance, pero entonces ya es mío de cómo definir el alcance sobre ese proceso. Entonces, creo que estoy en ese punto. No sé cómo poderlo relacionar para decir que, no sé, eh, controlar o administrar o no sé, Pues, establecerla. Bueno, no, sí, está bien, eso está bien lo que estás diciendo y está chévere la duda que tienes. Normalmente, el alcance tiende a ser una frase pues corta ujú, sí. que describe completamente en qué voy a enfocar yo las medidas de ciberseguridad o de seguridad de la información que voy a implementar. Entonces, en ese caso, eh, sí podrías irte como lo estás diciendo, ¿no? Establecer, implementar y mejorar los controles, salvaguardas de ciberseguridad para el proceso de negociación de precios en nuevos productos del área comercial de la compañía tal. Así puedes definir un alcance. Y ya de esa forma está quedando claro que se va a enfocar específicamente a ese proceso, Ujú, ¿sí? Quizás es muy puntual, muy pequeñito, pero podría pasar. Que, pues, puede ser que ese proceso, si uno lo estudia a fondo, no es tan pequeño, sino que incluye pues, otras subáreas, actividades, y al final todas esas actividades pues, necesitan algún tipo de control. Entonces, listo, eso está bien, súper. Ya con eso quedaría definido el alcance. Claramente, es a nivel académico, es un ejercicio pequeño y, y ujú. sacado pues de lo que nosotros estamos pues imaginando. Pero listo, está bien. Para todos es Pero claro lo que... ahí, en el comentario que hiciste, obvio, como lo estoy cerrando mucho en una sola área, un solo proceso. Ajá, Por debajo de ese proceso puede tener otras áreas implicadas. Sí, no sí. sé, me voy al área de finanzas, que pues como estamos hablando de un área comercial, vamos al área de negociación de precios, entonces pues, de precios va a integrar el área de finanzas. Entonces, Ujú, si yo genero un alcance para este proceso,
tendría que generar otro para ya un área del proceso de finanzas que interviene también en ese proceso comercial. No, uno lo que hace es incluir dentro del alcance todas las relaciones. Entonces uno ahí podría definir que, bueno, el proceso tal y todos los demás procesos de la organización relacionados con este. Entonces, pues, por ejemplo, si dentro de ese proceso aparecen temas financieros, pues va a ser parte del alcance. Entonces yo voy a tener que implementar esos controles también allá en lo financiero. Si está ligado al tema tecnológico, porque es que esas negociaciones, esos temas tienen aplicaciones, lo que sea, estoy inventando cosas, va a ir el tecnológico. Si está ligado a talento humano, porque el tema del personal que se contrata para eso, y listo. Todo eso va de la mano, ¿sí? Entonces, sí, pues hay que especificarlo en el alcance de alguna forma, que se entienda, eh, pero se puede hacer como te lo digo, o sea, diciendo que y todos los demás procesos y subprocesos relacionados con este. Ujú. Pero igual, sí es importante lo que dices, ¿no? No, uno no, pues como es tan pequeño o como tan específico, pues uno podría cometer el error de decir, no, pues es solo esto, lo que hay aquí, pero claro, uno tiene que pensar y ver, no, pero esto tiene relación con lo financiero, tiene relación con talento humano, tiene relación con lo tecnológico, tiene relación de pronto con unos niveles estratégicos más altos. Entonces, pues sí, todo eso sí se piensa, pero está bien, a nivel de ejemplo. No sé si otro compañero se anima a contarnos lo que hizo, si tienen dudas, si llegaron casi a lo mismo, pues, digamos, en la forma de trabajar. Anímense para que avancemos a la parte del perfil objetivo. Perdón, el perfil actual y el perfil objetivo. Si no, Bueno, igual, yo me ok, quiero dale, lanzar ahí. dale, dale, listo. No sé si les voy a comentar acerca de lo que dice. Bueno, yo definí que es una empresa que se dedica a la implementación de proyectos de tecnológicos y desarrollo de aplicaciones. Ok, Entonces dije que mi alcance pues dentro de esta organización pues incluye el área de informática, desarrollo de aplicaciones y todos los procesos que manejan eh, la parte de ingeniería e informática. ok, Aquí estoy involucrando como parte interesada, digamos, el área de ventas, porque digamos que es el área que recoge los proyectos o vende los proyectos a las otras organizaciones, a las empresas que deciden comprar para la implementación, el área de informática, área de proyectos y desarrollo de aplicaciones y un área que definí que era infraestructura de red y seguridad. sí, súper, está bien. Digamos que de esa forma, uno aprovechando ese contexto y esas partes interesadas, logra definir entonces a qué va a apuntar y a dónde va a implementar esas medidas. Está bien. Digamos, aquí dentro de las partes interesadas solamente involucro gente de la misma organización o puedo incluir. No, uno incluye internas y externas. Entonces, puede ser, y de eso depende de la organización, que una parte interesada sea el gobierno, ¿sí? Porque tengo algún tipo de relación en la que tengo que cumplir una normativa, porque igual al gobierno tengo que rendirle cuentas en lo que tiene que ver con impuestos financieros, ¿sí? Entonces, normalmente el gobierno es una parte interesada externa. La sociedad es una parte interesada externa. Mis clientes son una parte interesada externa. Mis socios o mis accionistas son una parte interesada externa. Ojo, los accionistas están por fuera de la compañía, ¿no? ¿Sí? Entonces también hay relación con esos grupos. Que las relaciones con esos grupos pueden impactar la ciberseguridad y entonces van a tener que tomarse en cuenta. Por ejemplo, ¿cómo comparto yo información con mis clientes? ¿Cómo el cliente me autoriza a mí usar su información para brindarle mis servicios, por ejemplo? Acuerdos de confidencialidad, todos esos temas se convierten en acciones de ciberseguridad que yo voy a tener que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces sí hay que también considerar partes interesadas externas. Pero listo, está bien. Vimos dos casitos muy rápido. Me interesa que podamos avanzar con el perfil actual y el perfil objetivo, pero tenemos que hacerlo muy, muy corto. Entonces, permítanme, les explico rápidamente qué es lo que vamos a hacer. Pongo este documento. Yo les envié este checklist, ¿sí? ¿Cuál es la idea? Como esto es tan largo y tiene tantas cosas, tomen una sola subcategoría de las 5 funciones. Una solita, ¿sí?
Y a esa sola subcategoría, háganle una medición claramente hipotética, ¿sí? Respecto a los niveles del marco. Hagamos, aquí lo tenemos porcentual, hagámoslo porcentual. El marco tiene 4 niveles y hagamos esto, pues digamos esos 4 niveles, en el 100% en esos 4 niveles, es decir, del 1 al 25 es el nivel más bajo, del 25 al 50 el nivel 2, el 50 al 75 el 3, del 75 al 100 el 4, ¿sí? Hagamos esa medición hipotética, como les digo, de una subcategoría, la que ustedes quieran, de las funciones, o sea, una subcategoría de cada función, pero la subcategoría que ustedes quieran, ¿sí? Hagan esa medición y saquen ese perfil objetivo, ese perfil actual, perdón, estoy confundiendo las palabras. ¿Listo? ¿Sí es claro? Eso es una medición hipotética, porque pues no tenemos con qué comparar, ¿no? Pero pues piénsenlo y ahí me explican la razón por la cual ustedes podrían dar eh, un nivel u otro, ¿sí? Pues eso es para ver el entendimiento de los niveles. ¿Listo? Sí es claro, ¿no? En esto, 5 minutos, muchachos, porque son las y 45 y quiero que alcancemos a ver lo otro. Hola, Sebastián, qué pena. No sé si me quedó claro, ¿es uno de cada categoría o uno de cada subcategoría? No, una subcategoría de cada función, es decir, solo unita de estos azules que es identificar, luego Ah, solo ok, unita de estos morados ya, y listo, solo unita de estos, y así. Es porque es mucho. listo, listo.
Listo, compañeros. ¿Cómo les fue? ¿Alguna duda? ¿Lo pudieron hacer? ¿Quién se anima a mostrarnos ese análisis de brecha pequeñito que se hizo para definir el perfil actual? Pues en lo posible que no vayan a ser Leonel ni Leonardo, ¿no? Que ya nos mostraron el tema del alcance. ¿Nadie? De pronto Wagner, de pronto Ciel, Andrés, ¿quién se anima? Bueno, si no, pues entonces Leonel o Leonardo. La verdad, de mi parte, no lo entendí muy bien esa parte. No, entonces, no sé si Leonel lo hizo o si no, pues hacemos una aquí pues, entre Leonel Sí, y contigo, porque pues, creo que los otros listo. compañeros no quieren No sé, participar. Leonel, ¿qué nos dice? ¿Lo hiciste? No Si te estás hablando, escucho. Leonel, no te escuchamos. Bueno, así tenía el micrófono abajo. Voy a compartir un momentico. Yo estaba haciendo la valoración de los puntos que había escogido Listo, dale, en la dale, está bien. organización. Entonces, espérame, yo comparto. Ah, dice que tengo deshabilitado el compartir. ¿Ah, sí? Sí. No, Dice, déjame te lo ahorita. dice informa. Hay que definirle también ahí como en los comentarios el porqué el de la calificación o simplemente se deja así general. No, el por qué cuando uno lo hace se define, pero pues en este caso nos lo explicas o lo vamos pensando. Ok. Pero no sé cómo permitirte eso. ¿Quién puede compartir? Todos. No, sí Creo está que todo. ya, No sé creo si en que este ya lo momento hice. puedes. ¿Ya? Ah, bueno, ya voy a dar clic ahí. Eh, Vi que decía que todos podemos compartir. ya, ahora sí, ya me deja. Ah, listo. Ya le compartí aquí esta pantalla. Eh, bueno, yo aquí estaba dándole una nota a los incidentes y informes de acuerdo a los criterios establecidos. Bueno, aquí le voy a dar una nota de 60. Ese porcentaje que tú informaste acerca del valor que yo le dé de acuerdo a mi... Yo noté que en esa tabla estaba el 20% todo. No sé si lo del 0 al 25, del 25 Ah, al ya no. En 50. esta tabla estaba así era porque se había dejado en 20 todo, pero no tiene nada que ver. No hay lío. Ah, ok. Bueno, yo tomé en identificar el de gestión de activos y pues aquí habla acerca de los dispositivos y sistemas físicos dentro de la organización están inventariados. Ok. Pues en la organización que yo, digamos que estoy manejando, que es una organización que trabaja todo el tema de la implementación de proyectos y, y- y temas de equipos, pues Ujú. debería de tener un sistema de inventario claro, pero pues yo le doy una calificación de 55% en cuanto a que si se tiene todo inventariado o no dentro de lo que estoy intentando tratar de manejar, pues ahí incluye computadores, teléfonos, equipos que se utilizan para la misma implementación o, digámoslo así, información que contienen esos dispositivos y que sea sensible. Ok. Entonces yo pues, le di ahí una calificación pues no muy alta, porque digamos que dentro de mi criterio determiné que pues, le falta aún todavía tener inventario acerca de todo lo que se maneja. Los usuarios están informados y capacitados en un 60%, pues puse que no todas las personas se han capacitado. Ok. La medición era del 60 y dije aquí que si se monitorea la red para detectar eventos de seguridad cibernética,
también que el 50%, porque pues muchos de estos equipos o proyectos se manejan por fuera de la misma organización, donde se lanza un proyecto y las personas tienen que ir a campo a hacer trabajo, y de pronto allí no se tiene pues el control suficiente acerca de este monitoreo sobre las redes que se utilizan y algunos medios. Yo trabajé, digamos que en una organización, algo así muy parecido, pues por eso estaba más o menos enfocándome, y sí noté que Ujú, habían unos huecos de seguridad porque muchas veces nosotros teníamos que hacer conexiones en redes por ahí que no eran tan seguras, aunque los computadores y equipos, digamos que contaban con su antivirus y todo ese tema, pero digamos que no era como una prioridad que se le daba al tema de la ciberseguridad. Entonces le puse una calificación del 50%. Y por acá en cuanto a reporte de incidentes, dije que pues, le daba un 60%, porque tampoco se reportaban todos los incidentes que ocurrían. A listo, veces, está bien y pues va a aclarar dos cosas. Importante del ejercicio, lo que hiciste, Leonel, está buenísimo porque nos ayuda a pensar y aterrizar realmente qué es esto del perfil. Precisamente lo que nos está explicando. Uno se sienta a analizar. El resultado aquí es que los incidentes se informen, ¿sí o no? De acuerdo con los criterios. Tú dices, a un 60 porque es que no se informa todo, porque algunos usuarios no lo hacen, bueno, por la razón que sea. Y eso está bien y ese es el punto de hacer un perfil actual porque estamos diciendo, listo, se hace, de pronto está documentado, pero ¿qué está faltando ahí y que se nota de inmediato si no todos lo reportan? Pues que hay un problema con el programa integrado pues, de gestión de riesgos, porque no se está conociendo del todo ese proceso documentado. ¿Sí? Entonces eso es lo que uno hace aquí en el perfil. Uno va analizando todos los resultados, ¿sí? Para definir precisamente lo que Leonel nos contaba. ¿Sí? Si está haciéndose bien, si se está haciendo de forma documentada, si se guardan evidencias o no. Claramente, pues en estos casos hipotéticos, pues es muy complejo que uno diga se hace, no se hace, porque pues todo está inventado, ¿no? Pero cuando lo estén haciendo a nivel de una organización real, pues en todos esos puntos es que ustedes deben fijarse para definir esos valores en estos perfiles. Entonces, así de y, una forma muy sencilla, como le dice Leonel, se define un perfil, ¿sí? No sé qué ibas a decir, Leonardo o Leonel. sí, no, yo te decía que pues en la parte cuando uno hace como el inventario de los equipos que se manejan, uno ahí considera pues dispositivos de almacenamiento, discos duros, bueno, todo lo que involucre pues la parte de infraestructura y también la parte física y como tal lo lógico. Toda esa parte tiene que inventariarse en cuanto a un sistema de estos. Recuerda siempre pues, que va a depender del sistema. Ahorita que estamos hablando de ciberseguridad, todo lo que tenga información, ¿cierto? Procese, almacene, transmite información, tenga valor para la organización dentro del contexto de ciberseguridad, es decir, que esté en ese entorno del ciberespacio, es decir, que haga parte de esa red de redes, internet, que se conecte con sistemas, hardware, software, que de alguna manera se relacionen con internet o el ciberespacio, ¿sí? Por Entonces, lo menos, doy un ejemplo, ajá, de un caso hipotético. Yo soy un ingeniero de proyectos y manejo un levantamiento de información en mi organización y digamos que manejo equipos de como mi celular. Entonces yo a través de mi celular empiezo a tomar fotos acerca de qué voy a implementar en un proyecto. Entonces voy al sitio, hago un levantamiento, tomo información y la guardo en mi teléfono. ujú, Eso ya se empieza a volver como, ese dispositivo se vuelve un un activo. equipo sensible, un activo sí, y digamos que de acuerdo a la sensibilidad que yo determine con el tema de la información que yo maneje ahí, pues Ujú. así mismo yo lo voy a determinar si es sensible o no en cuanto al tema de ciberseguridad. Sí, de ahí mismo van a partir los riesgos, porque por ejemplo, pues ya el tener información corporativa o que está ligada a los proyectos se vuelve un activo, ¿sí o no? Y luego ya uno entra a ver, bueno, ¿y esa información qué? ¿Es confidencial? ¿Necesita un alto nivel de protección? Eh, ¿Qué pasa si la modifican? ¿Qué pasa si yo pierdo esa información? Ya no Eso la te iba a vuelvo a decir, tener. la pérdida. ¿Sí? Ajá, entonces, pues uno va pensando, recuerden en estos términos la tríada de ciberseguridad. Uno va pensando qué tanto afecta en confidencialidad, en integridad y disponibilidad, que se ve afectado ese activo. Y dependiendo de eso, pues uno ya empieza a hacer todo el análisis de situaciones. ¿Qué pasa si me roban el teléfono? ¿Cuál es la probabilidad de que me lo roben? ¿Y cuál es el impacto de que me lo roben? Entonces, miren que ahí yo ya hice rapidito
un pensamiento de análisis de riesgos. Entonces yo ya sé que eso es un activo que yo tengo que considerar, porque tiene un valor en el ámbito de ciberseguridad para la organización. ¿Sí? Entonces sí, esa es la respuesta. Aquí, pues hicimos un perfil sencillito con lo de Leonel. Y mañana yo creo que podemos complementar, porque ya son las 8, hoy vamos hasta las 8 nada más. Mañana podemos complementar lo que se viene después de levantar el perfil, que es la parte de riesgos. Pues no vamos a volver a hacer riesgos, pero sí vamos a intentar abstraer un poquito qué riesgos podrían, digamos, estar ligados o asociados a esas organizaciones. Con el perfil actual definimos un perfil objetivo que puede ser de los que tenemos, de los que vimos el miércoles, por ejemplo, el de ransomware o de OS. Y hacemos lo mismo, comparamos específicamente los del perfil objetivo con el perfil actual y de ahí definimos todo un plan de acción. Súper sencillito, pero lo definimos con eso. ¿Listo? Entonces, eso es lo que haremos mañana. Complementaremos el material. Terminamos de ver el material que es un poco pesado, como les digo, porque es de mucha lectura y de decir las cosas al pie de la letra, porque ya el material lo que busca es que ustedes afiancen esas definiciones finales, e incluso vamos a ver el glosario, de ahí salen preguntas para la certificación, entonces es importante que lo veamos. Y antesito de cerrar la sesión de mañana, vemos el simulacro. ¿Listo? Pues, Sebastián, listo. ¿Listo? Importante Entonces, recordar el horario de mañana, Sebas. sí, recuerden que mañana vamos a estar 3 horitas de 9 a 12. ¿Listo? 9 de la mañana a 12 del día. ¿Ok? Listo. Perfecto. Que por ahí Y pues tenemos el enlace. Entonces, que tengan una feliz noche, buen provecho los que no han comido y pues mañana nos vemos para terminar este curso. ¿Listo? Muchas gracias. 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 Buenas Gracias, Gracias, noches. hasta Cristian, muy amable. Chao, chao.